Y este nos va a permitir estimar el modelo empírico. Recordemos que para este ya no vamos a ser tan exigentes del 95%. En este pongámosle como objetivo llegar a un 88-89% de aproximación si verificamos el modelo de maneras alternativas. Por ejemplo, estimando la ecuación, por ejemplo, sacando la ganancia CD y ver si corresponde a la parte del límite de esa función, ¿verdad? Aplicando ahí todas las reglas de cálculo cuando tiende a infinito, que es básicamente el valorcito en el que se estaciona o el punto de operación, dividido entre el número, entre el valor de voltios que ingresamos para el step. Ese nos debería dar. También podríamos corroborar la frecuencia natural que nos da en la estimación de MATLAB y la frecuencia natural que nos da a la hora de sacar la pata. Entonces, ¿estamos claros por ahí, Johan? Profe, no sé si ahora sí se me escucha. Sí, yo creo que ya. Sí. Y el enunciado está en el TEC Digital. Sí, el enunciado yo lo subí ayer en la noche, me parece. O Te metes a documentos, proyectos, pam. es que ahí me parece que solamente vi dos, como dos presentaciones, pero el enunciado no sé si lo vi. Déjame entonces verificar muy rápidamente. Puede ser muy probable que se me haya olvidado, ¿vos sabes? Sí, tienes toda la razón. Ya te lo subo. Segundo semestre. Pum. Ahí está. Gracias, profe. Gracias a vos por decirme. Ok. Bueno, entonces volviendo a lo que estábamos, queremos diseñar tres reguladores. Vamos a formular uno de forma automática y esto es un poquito distinto a lo que hicimos con el PI. ¿Por qué es distinto? Porque en el PI era muy fácil hacerlo a pata, era nada más agregar un integrador y un cero, de forma tal que si uno multiplicaba ese cero por el integrador nos quedaba una estructura separada en paralelo como KP, que hay entre S. En esta ocasión no es tan fácil meterlo a pata, ¿verdad? Podemos hacer un filtrito de muesca, que eso espero que sí lo hayan visto en teoría, porque ya es, si ya van por realimentación de estados, deberían de haber visto filtro de muesca y diseños de PID ahí, sí lo vieron. De PIB, creo que sí. Sí, eso fue lo último que vimos. Ok, filtrillos de muesca, ¿ya lo vieron? No, No. Ok, hagamos algo. Para no desviarnos mucho de la clase de hoy, porfa, si no lo hago, me lo recuerdan. Me recuerdan subirles una presentación del profesor Eduardo de filtros de muesca para que los vean, por lo menos. Entonces, me queda pendiente subir presentación, bueno, subir el documento que él usaba para la clase de filtros de muesca. El objetivo, básicamente, es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Que es colocar a nivel de controlador dos ceros complejos conjugados que me contrarresten los polos complejos conjugados de la planta, o que describen la planta. ¿De acuerdo, Natalia? Fue, ¿verdad? Fue Natalia, no estoy seguro. no, profe, no fui yo. No, fuiste vos. Bueno, perdón, olvidé quién fue. Ok, ya me quedé picado. Amanda, fuiste vos. No, profe, tampoco fui yo. Ah, caramba, bueno, perdón. Bueno, entonces vamos a diseñar, disculpen, entonces tres métodos, uno por asignación automática en CISO Tool, que ese sí lo vamos a ver por acá. Básicamente hay una herramienta que se llama EMC. ¿Alguien la ha utilizado? O IMC, perdón. Sería IMC, que es básicamente una de las que recomendamos por acá, IMC, que nos permite diseñar un PID automático. Ese diseño de PID automático, que es de MATLAB,
tiene la ventaja de que lo único que nos pide, lo único que nos pide son dos cosas. Es que el control o la función de transferencia que describe el control, la función en tiempo continuo que describe al control, es una función de grado 2, ¿verdad? Recordemos que siempre vamos a tratar de contrarrestar a la planta con el control de menor grado posible. Nosotros podríamos dejar un grado 3, nada más que a la hora de implementarlo, sí es un poquitín más difícil, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque a la hora de agarrar ese chunche y descomponerlo en paralelo, nos va a sobrar un término. Entonces, la idea es hacerlo de grado 2 para que no nos sobren términos a la hora de descomponerlo. Ahorita vamos a hacer eso. Entonces, chicos, vamos a utilizar esa herramienta y a su vez vamos a utilizar espacio de estados para describir los otros dos controles. Dice que entonces vamos a verificar esos diseños y seleccionar el regulador que cumpla mejor los requisitos de diseño. Les adelanto, el PID es un poquito más, por decirlo de alguna manera, tiene menor capacidad de contrarrestar un fenómeno oscilatorio y hay que recurrir a básicamente empezar a subirle el N para que empiece a controlar mejor, lo cual no es tan bueno porque estamos alterando o sea, se puede hacer, es válido, pero no es tan bueno porque estamos alterando el ancho de banda, ¿verdad? De lo que estamos operando, de la planta, ¿verdad? Entonces el N, vamos a ver que extiende ese ancho de banda. Ahora bien, podemos hacer un pay de manual con cancelación de polos o amortiguados, ¿verdad? En SysOtour también lo pueden hacer. Si ustedes prefieren hacerlo así, yo no tengo ningún problema. Pero entonces hagamos un trato. Hagan un PID por IMC o lo hacen tal y como lo hicimos para el motor CD manualmente con cancelación de polos o amortiguados. Este es chivo, porque empieza uno a entender ahí un poco la parte de cómo cancelar los polos o amortiguados que tiene la planta, ¿verdad? Cancelación de polos lo haríamos tal y como lo dice Hertzl, ¿verdad? Eh, eh, con ceros complejos conjugados, ¿verdad? Porque estos son conjugados también en SysOtool. Es decir, agarro y los pongo a pata y los ubico para ver la respuesta. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Ahora bien, la otra opción es que también me gustaría que lo hagamos por IPD. Creo que eso no lo han visto en clase, por lo menos hasta la semana pasada. Básicamente, un IPD, déjenme ver si lo tengo por acá. Si no, les prometo que aquí está. Vean que entonces vamos a tener un PID donde ustedes cancelan poniendo ustedes a pata los polos, los ceros complejos conjugados en el lugar de las raíces o con IMC. Entonces esa va a ser esta solución, ¿verdad? Luego podríamos hacer un IMC para este y un cancelación de polos manual para este, para que ustedes acomoden el PID, pero en una estructura IPD, que básicamente se diferencia por su forma de conexión, ¿de acuerdo? Podemos utilizar una estrategia abierta de diseño para el IPD. Entonces tenemos un PID estándar, conexión directa con la planta en cascada, o podemos tener una suma de la parte proporcional derivativa con la parte integral, para que en cascada quede esa suma conectada a la planta. Esas son dos controles. El otro control que queremos, vamos a adelantar por acá, es una realimentación de estados integral que tienen la opción de hacerlo por ubicación de polos, es decir, que ustedes seleccionan los dos polos que quieren poner o se adelantan se adelantan, digo yo, en términos de teoría y hacen un diseño por LQR. Si no se sienten seguros haciendo ese diseño por LQR, pues háganlo por ubicación de polos, que es básicamente elegir dos polos, ¿verdad? Para el diseño de ubicación de polos en el controlador. Ahora bien, volviendo por acá, vamos a probar eso en la aplicación que ya conocemos. Entonces se probarán tres, un PID, un IPD y un RAID. Hasta ahí estamos claros de cuáles son los tres que hay que hacer, chicos.
De momento sí, profe. ¿Ok? Entonces vean que hay un toque de libertad con respecto a los diseños, ¿verdad? Sobre todo en el Payday, ¿verdad? Hay libertad de hacerlo, ya sea ubicando a pata o con IMC, y el otro diseño lo implementamos en un IPD. Si utilizamos IMC para el PID, utilizamos cancelación de polos para IPD, ¿de acuerdo? Y el RAID tienen libertad de hacerlo, ya sea por LQR o por ubicación de polos, cualquiera de los dos. Y cualquiera de los dos pueden ir a consulta porque sé que sobre todo en este podrían no tener todavía como las herramientas y en este también sin ningún problema. Para este también pueden ir a consulta obviamente, pero yo esperaría que las consultas fueran más sobre estos dos lados. Se tiene un videillo ahí de cómo se hace el experimento, ese también se los puedo pasar, ya uno mío, ¿verdad? Los experimentos son hechos utilizando 1.7 unidades en el escalón. Eso con un tiempo de rampa de cero, ¿verdad? Que establece un punto de operación 0.6 radianes, 30 y resto de grados, ¿verdad? 34.4 grados. Y de elevación, ¿verdad? Luego entonces se le va a meter una perturbación en estado de equilibrio, es decir, en estado estable para definir esta parte del control. Y la estructura que utilizamos, que esta sí me gustaría que la armen, sobre todo porque ahora sí tenemos tiempo. Ármense esta estructura y la utilizamos en el laboratorio. Empecemos en esta planta armando la estructura para el experimento. A ver cómo nos va. No armemos la estructura para el control, esas se las doy yo. Pero para el experimento, armen ustedes esta, a ver cómo nos va con esos datos. ¿Ok? Lo que podemos hacer es que ustedes me la envíen, yo la pruebo y les paso los resultados para hacerlo interesante. ¿Ok? Y entonces, chicos, ¿cuáles son los resultados experimentales? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos una estructura de este tipo. Vean que tenemos una frecuencia natural al cuadrado arriba y una K. Esta K es básicamente similar al DC gain. El resultado del DC gain es ese. ¿De acuerdo? Para que no esperen que el DC gain les dé el factor de arriba. El factor de arriba es K por WN al cuadrado. Y ven que entonces, de una vez esperamos una estructura de dos polos complejos conjugados, ¿verdad? Aquí abajo. Eso nos va a dar un comportamiento subamortiguado, que es ese que vimos ahí en la respuesta del archivillo que ya les mostré. Tenemos ahí el decodificador de cuadratura y el modulador de ancho de pulso PWM. Chicos, aquí hay algo muy importante que quiero explicarles porque aquí, recuerden que la estructura que tenemos para este laboratorio pierde mucho en la parte de instrumentación y eso no es del todo positivo. No lo podemos cubrir, pero no es del todo positivo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia? Vamos a ver por acá. ¿Cuál es la diferencia? Dejemos el RC de lado. ¿Cuál es la diferencia entre un PWM estándar y un PWM one shot? Hagamos un conversatorio al respecto. Yo sé que muchos de ustedes manejan el estándar. Alguien que me describa cómo funciona un PWM estándar. Y es más, aquí tengo una imagen que había traído para eso. ¿Cómo funciona un PWM estándar, chicos? Se mantiene igual la frecuencia, pero varía Ok. la amplitud del ancho del pulso, creo, nada más. Ay, qué bueno, Marcos, ya arreglaste tu micrófono, ¿verdad? Creo que se escucha, más o Sí, sí, menos. sí. Yo le subí el volumen y te escuché. Ok, ajá, decime. Que es como que se mantiene fija la frecuencia, pero lo que se cambia es el ancho del pulso, el que Ok, está mal. ok, eso es correcto. Sí. Mantenemos, digamos, por decirlo así, mantenemos un periodo, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace, de acuerdo con esta figura, ¿verdad? Es que, bueno, voy a tener el 50% del Dory Cycle, o el 75 o el 25. Entonces, uno va variando esto se llama modulación de ancho de pulso, eso significa PWM, ¿de acuerdo? O Pulse Width Modulation, que es básicamente lo que acaba de escribir Mark, que es, yo entonces voy a modular el ancho del pulso. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, vamos a ver, Alejandro Vázquez, ¿para qué me sirve modular el ancho? ¿En qué aplicaciones lo podría tener? Los motores funcionan por potencia, digamos, entonces dependiendo de qué tanto
potencia tenga la señal de entrada, va a trabajar de cierta forma, digamos, entre mayor el ancho del pulso, Ujú. más rápido irá el motor. Ok, entonces ahí estamos alterando el valor, digamos, el valor promedio que le está llegando de tensión. Porque si yo tengo, por ejemplo, un Dory Cycle de 25, en promedio esa señal va a ser menor que si yo saco el promedio de la de 50. ¿Correcto, Alejandro? Eso es lo que me Correcto. queda. Ok, entonces va a ir más rápido. Por decirlo así, le estoy metiendo más tensión en promedio. Ahora bien, de ser así, ok, ok, perfecto. Esa es la definición, digamos, la que a muy mm, grandes rasgos de lo que es un PWM. Ahora bien, vean que PWM no cambia independientemente del tipo que yo le diga. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia del estándar con un one shot? ¿Qué pasaría aquí? De hecho, Marcos mencionó algo muy importante al respecto. Batíamos un rato. ¿Con qué empezó Marcos? Tiene que ver Lo con que la yo frecuencia, pensaría. entonces. Correcto, correcto. Normalmente, cuando yo tengo un estándar, normalmente, ¿verdad? Habría que revisar el dispositivo que estoy utilizando para el PWM y ver exactamente cuál es el largo del pulso, ¿verdad? Es decir, la parte de frecuencia. Normalmente un estándar para el estándar sería más o menos modulado el ancho de pulso o codificado es decir, donde el valor más bajo corresponde a 1000 microsegundos y el valor más alto, digamos, del 100% del Dory Cycle, que normalmente no se llega ahí, de 2000 microsegundos. Entonces andan un rango del el largo de ese pulso de 1000 microsegundos a 2000 microsegundos, ¿ok? Entonces, de acá estaríamos hablando de 1000 microsegundos hasta extender a 2000 microsegundos, o sea, un ancho de pulso en general de 1000 microsegundos. Entonces, lo que dijo Marcos es muy importante. Si yo ya utilizo un one shot, ¿verdad? El one shot, estaba, ujú, el one shot va a tener un periodo distinto. Vean lo que dice acá, ¿verdad? 500 microsegundos, pero su modulación normalmente ven que, déjenme ver qué dice aquí. Aquí no dice nada. Normalmente, así aquí está. Configuración del PWM en modo one shot 125 con un periodo de 500 microsegundos. Esto quiere decir que la modulación del pulso va desde 125 microsegundos. Vean que ya empieza con un ancho, ¿verdad? Hasta 250 microsegundos. En lugar de tener una codificación de 1000 a 2000, va a tener una codificación de 125 a 250 microsegundos. Y eso hace, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Es más rápido, es más lento. ¿Qué piensan ustedes? Es más rápido, profe. Da Es más un, potencia. es más, vamos a ver. Eh, Podemos ponerlo en términos de una frecuencia distinta, ¿verdad? En términos de una frecuencia distinta que va a responder más rápido. ¿Ok? Resulta que cuando yo estoy hablando de un servo, es suficiente codificar de 1000 microsegundos a 2000 microsegundos. Porque un servo es lento. Pero no sé si ustedes han visto estos motorcitos como el que estamos usando en la PAM. Es más, un dron. ¿Ustedes piensan que ese muchachón va a ser suficiente con que responda a 1000 microsegundos entre 2000 microsegundos? No lo es. El motor necesita rápidamente activarse. Es otro protocolo de PWM, mucho más rápido. Entonces vean que cuando ustedes energizan ese motorcillo, rapidísimo está girando a la velocidad que nosotros queremos. Y si estamos en el orden de los microsegundos, es muy difícil verlo con el ojo humano. Entonces, cuando hablamos de motorcitos estos
como los que se usan en los drones, que es básicamente el que tenemos en la PAM, que también es importante mencionarles que este protocolo ya no se usa para los drones, ¿verdad? Ya ha avanzado bastante. Hay uno que se llama D-Shot. Estos son protocolos analógicos. Todos estos son protocolos analógicos. Está el estándar, el One Shot 125. Luego del One Shot 125 hay uno que se llama Multishot, que sigue siendo analógico, que es todavía más rápido que este, ya en el orden de 10 microsegundos. Y ya luego para lo que son drones, actualmente existe uno que se llama D-Shot, que es digital. Que ya son, en lugar de ser así, déjenme ver si rápidamente encuentro una imagen, pero mejor no me la juego y voy a describírselos acá. En el D-Shot, la diferencia es que en lugar de hacer este ancho de pulso con un pulso constante analógico, luego con uno digital, es decir, hay un montón de pulsitos aquí metidos. ¿Se lo imaginan? Como si yo tuviese, déjenme ver si aquí puedo hacer esta cosa. Yo creo que aquí uno hace copy-paste, ¿verdad? Como si yo tuviese algo así, pero un montón de veces. ¿Se comprende? O sea, como si yo tuviese. Como el efecto rebote, profe, de las entradas digitales. Ajá, correcto. Entonces yo tendría algo así más o menos. Y vean que tal vez sea bueno hacerlo distinto. Control Z, por favor, yo no soy bueno usando esta herramienta, pero bueno, algo así. Entonces le hago copy paste a esta cosa para terminar la idea bien. ¿Qué no se deja mover? Definitivamente no soy bueno usando esta cosa. Digamos que es algo así. ¿Ok? Donde imagínense esto un montón de veces. Esta parte de acá un montón de veces. Entonces yo formo el pulso con un montón de pulsitos. ¿Se entiende? Chicos, Sí, De mi profe, ¿y parte, qué sí, profe. ventaja tiene eso? velocidad. Una gran velocidad porque vos esto lo controlás digitalmente. ¿Ok? Ya puedo responder en el orden de nanos para activar un motor de esos. ¿Se entiende? ¿Quién fue el que preguntó? Sí, profe, sí se entiende, fui yo el que Ok. preguntó. Luis, ok. Listo. Entonces, bueno, este sería el D-Shot, que no es analógico, sería digital. Bueno, ya continuemos para ver si avanzamos. Aquí todavía estamos trabajando con analógico. Entonces, vean que el decodificador ahí va a tener una ganancia por la cual ya yo no puedo sacar aquella cosa como que la diferencia de la salida con la parte de arriba me va a dar la ganancia estática. Ya no lo puedo sacar así porque hay ganancias de por medio en el decodificador de cuadratura. Cuando controlemos, vamos a ver una estructura de este tipo. Tengo el PID y voy a perturbar por un lado y a alimentar por el otro, leyendo la, la salida, ¿verdad? Que claramente en nuestra estructura de lab control, pues es una entrada. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que entonces implementar el PID de esta manera. Vamos a meter una KP, una KI y una KD. Normalmente, chicos, ahorita lo vemos. Ustedes van a poder sacar cuánto es el valor de n. ¿Cómo lo sacan? Recuerden que la estructura que les dé el PID va a ser un numerador y un denominador. Y yo, por fracciones parciales, puedo componer eso en tres términos. KP más KI sobre S más KD por S por N entre S más N. Eso descompuesto van a tener que componerlo en paralelo. Entonces me va a dar un valor para poner acá, otro valor para poner acá y otro valor para poner acá. Hay un término n que también puedo extraer de esa función y ese es el valor que pongo aquí. Ese valor, cuando ya estemos implementando, lo podemos variar manualmente, pero con restricciones. No nos podemos pasar de cierto valor. Y lo pueden simular, ¿de acuerdo? También pueden decir, ok, si yo incremento este n, digamos que el n por defecto me dio 2.5.
Entonces yo quiero ponerle un n más alto, quiero ponerle 4, entonces eso me altera estos valores, ¿ok? Porque vean que es una función de transferencia. Yo no puedo nada más cambiar el n. O sea, sí se puede, pero no estaría siendo exacto con el control que yo diseñé. Lo mismo por acá, en el IPD. Yo honestamente prefiero, y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que el PID en general no es tan robusto para un fenómeno oscilatorio. Luego, a nivel de realimentación de estados integral, hay que meter una matriz K y una matriz KI. A ver si por aquí viene la imagen. Aquí está. En este caso, vamos a tener una matriz. Cuando ustedes calculen el controlador, que puede ser aquí un place, que es lo mismo que un Ackerman, que el Ackerman es el comando que normalmente utilizamos para estimar el control y eso nos va a dar una respuesta K sub S, o sea, nos va a dar una matriz. Esa matriz K sub S se va a descomponer en dos matrices, una matriz K y una matriz KI. Es posición 1, posición 2 corresponde a la matriz K y posición 3 corresponde, posición 3 negada o menos la posición 3 va a corresponder al KI. ¿Ok? Regla en el realimentación de estados integral. Si no tuviéramos el integral, sería entonces la matriz K igual a la matriz KS. ¿Ok? Entonces, vamos a tener estas dos implementaciones y vamos a tener esta otra implementación que es básicamente meterse, darle doble clic al bloque REI y meter K y KI. Hasta ahí vamos bien, chicos. Profe, para eso sí teníamos que crear ese diagrama de bloques, ¿verdad? Nosotros. Hagamos un trato para ir gradualmente, ¿verdad? Háganse mejor este diagramita, que es el de la prueba, ¿ok? Y sacamos los datos del experimento con cada diagramita y me lo mandan para yo probárselo. Si ustedes me mandan el diagrama, yo les hago la prueba y les envío los datos. Y con eso sacan el modelo. Porque si les pongo a hacer este, es un poquito más enredado. Entonces, sáquense este ustedes, que es para hacer el experimento. Sacamos los gatillos y con eso sacan el modelo. Yo también les voy a sacar datos con el archivo de configuración que tenemos que funciona, digamos. Es solo para que ustedes tengan un segundo set, ¿verdad? Tienen un segundo set y por equipo de trabajo me envían uno de estos. Pueden enviármelo antes del miércoles y yo les devuelvo los datos a cada equipo de trabajo para que trabajen en el modelo y el control. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Bueno, Luis, entonces sería solo esa parte, ¿verdad? Solo el experimento para sacar el modelo. El control yo les doy el diagrama. ¿Ok? Entonces, pura vida. Estamos con esto. Estamos con esto. Vamos a leer un poquitito el detalle acá. Dice que la figura 6, que es esta de acá, muestra la forma interna del PID, que puede ser ejecutado como PID o como IPD. Entonces, hagamos dos diseños distintos, ¿verdad? El IPD es lo mismo, por si lo quieren simular en MATLAB, que utilizar un bloque que se llama PID de 2 grados de libertad. Y hay que modificar un poquitito los coeficientes, estos de aquí, ¿verdad? Los ponen en 1 para que les sirva como un PID de 2 grados de libertad, que es exactamente lo mismo que simular el IPD. O lo conectan como IPD, es esta opción de acá. ¿De acuerdo? A nivel de MATLAB. A nivel de MATLAB ustedes pueden hacer esto para simular en el Simulink. También, si les da perecilla hacer esto, agarran un bloque que se llama PID 2 degrees of freedom y le ponen esto 1 y 1 para que él actúe como un IPD. ¿Ok? Y la otra es a nivel de simulación de MATLAB, este sí está muy interesante y aquí es donde sí se les complica un poco. Para Simulink tienen que hacer esto. ¿Ok? Tienen que definir un bloque integrador, un bloque que va a ser KI, que utilicen el LTI, ¿verdad? Del MATLAB. Y también necesitan un bloque que sea la matriz B y otro bloque que sea la matriz A. ¿Se comprende lo que hay que hacer? Vean que es fácil, ¿verdad? Básicamente nos venimos a estas imágenes, ok. Para Simulink, el PID puro lo simulo así. Para Simulink, el IPD lo simulo así o con un PID 2 degrees of freedom configurado con estas dos en unos y ya se me comporta igual.
Y para el realimentación de estados integral hay que armar esto. ¿Se comprende, chicos? Vean que aquí está el control. K, KI. Johan, Sí, profe, bueno, por el momento ahí sí, claro, pero la pregunta mía era sobre para el software, digamos, para crear la estructura para la ¿mm? toma de los datos. ¿Hay que descargarlo Ok, sí, o déjame ver. cómo se procede? Vamos a ver si ya se los copié por acá. Documentos. eh, documentos públicos. App, Lab Control. Ah, ok, Recuerden que es perfecto. completamente compatible con Pascal. Es solo armar el archivito, a ver cómo nos va, ¿verdad? Es como para que aprendan a usar todo. ¿Verdad? Descargan esta cosa, lo montan en la compu, no tiene que funcionar, ¿verdad? O sea, simplemente el archivito, el punto, lo que genere, lo guardan y me lo envían. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Con gusto, Johan. Entonces, de momento vamos claros. Vean que son 3 controles y aquí les estoy diciendo cómo armar el Simulink. Ahora bien, utilizar la herramienta IDEN para generar el modelo, utilizar el CISO Tool para diseñar los 3 reguladores, ¿verdad? Y los requisitos que les estamos pidiendo, perdón, me lo brinqué. Este array lo pueden hacer por cualquiera de las dos estrategias, ubicar polos o LQR, y queremos que sean 5 segundos con un 3% de sobreimpulso. El error de estado estacionario va a ser de 0 ante un escalón. Recuerden que yo les permito uno arriba, uno abajo, pero sin alcanzarlo, es que estén en ese rango, porque aquí se les pide 0. ¿Ok? Luego, si usa array por ubicación de polos, seleccione 2 polos complejos conjugados y un polo real. ¿Ok? Porque ustedes cuando utilicen esto con el comando place o el comando acker, necesitan darle una matriz de polos. Entonces, para diseñar este amigo va a ser 2 polos complejos conjugados, que básicamente lo que están haciendo es contrarrestar las condiciones dinámicas de la planta en general y un polo real que me permite a mí darle una ganancia ahí, ¿verdad? Luego, utilizamos la herramienta Simulink para verificar los diseños de entrada, de escalón y perturbaciones. Y si utilizan, si utilizan, cuando utilicen el PID, me lo descomponen en paralelo de esta manera. Ahorita vemos un ejemplo de cómo hacerlo en MATLAB. Crear y configurar adecuadamente la aplicación Lab Control con las estructuras de cada regulador diseñado, como si son uno. Aquí yo esto se los varía un poquitito, ¿verdad? Conmigo no necesitan que las cosas queden por escrito. Nada más me dicen, usted dijo esto y yo no les voy a quedar mal. Esto lo cambiamos por el experimento, para no complicar tanto de quedarme en este archivo. Y luego probar el regulador diseñado con la posición angular de la PAM ante una entrada de 0.6 radianes. ¿Ok? Ve que ya no le estamos metiendo aquel 1.7 del step. Queremos llegar a lo mismo, pero controlado. ¿De acuerdo? Con 0.6. Entonces, la idea es llegar a 0.6 radianes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en el Simulink es que en el step o en el que ustedes usen como entrada, le ponen 0.6. El 0.6 es en radianes y equivale a 34.4. ¿Qué, Herschel? ¿Te acordás cuando hablamos de la parte de entrada versus la referencia? Aquello que hablamos de cuál era la diferencia, se parece mucho, pero la diferencia es que el ref o el step es donde yo quiero llegar, la entrada va a ir variando para llegar a eso. Es 0.6 lo que tienen que ponerle al step para poder simular eso en Simulink. Hasta ahí vamos bien, chicos. Pero me parece que no entendí el inciso F, como que El me falta un poco de inciso contexto. F, ok. El Sí. inciso F, crear y configurar. Ah, sí, sí. Mira que aquí dice crear y configurar adecuadamente en la aplicación del App Control las estructuras de control para regulador diseñado. Es decir, el instructivo lo que dice es que hagan esto, ¿verdad? Ujú. De acuerdo, pero yo se los estoy cambiando para no complicarnos tanto a la hora de comprobar los controles, se los estoy cambiando por hacer esto. Por hacer que es el del experimento de sacar el modelo. Ujú, ok. ¿Ok? ¿De acuerdo, Anthony? Ujú, sí, ok. Ok, ok. Porque si no, entonces Profe, tendrían... Ajá, ay, perdón. adelante, adelante, Gersen. Estás muteado otra vez.
Seguís muteado, Profe, es que se me está cortando. Era para hacer una consulta. decime. Sigo. Tal vez está buscando. Hola. Hola, hola. Qué pena ver si bueno, no sé si es mi internet, pero no te estoy escuchando. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Es que mi pregunta es, digamos, estos bloques que usted dijo que había que llevarlos, se hacen por el servidor, supongo. Se ¿O hace. cómo? No. Es lo que preguntó, creo que fue Anthony, ahorita ya no recuerdo, disculpen. Anthony preguntó que dónde sacaban esa aplicación. Está aquí. ¿Ves? Te metes a documentos y en documentos, en la parte de documentos públicos, está esto que dice 4.2 App Lab Control. Es un zip. Si vos descargas eso, te va a permitir ver dónde lo acomodo. Downloads. Es raro porque no lo veo ahí. Voy, chicos. Aquí está. Está acomodando del otro lado. Ah, entonces baja uno esa cosa. Bien, aquí está la carpetilla. Y aquí, chicos, van a venir varios archivillos que eso está hecho en Python, pero creo que no, ni siquiera necesitan como instalarlo. Me parece que con solo, vamos a hacer la probilla por acá, con solo este punto .exe, nada más le dan doble clic. Aquí me abrió esta cosa. ¿Será que no es compatible con esta versión de Windows? Vamos a ver. Tal vez ocupa descomprimirlo, profe, porque me parece que está en el zip todavía. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí. Entonces, ¿y dónde quedó esa cosa? Porque si no trabaja, entonces tengo que quitarles eso. Ah, bueno, tiene que haber un setup. Vamos a ver si hay un setup. Punto exe. No parece haber un punto setup, ¿verdad? Si esto no funciona, pues entonces tengo que arreglar. Que no, el punto exe solo me abre la consolilla esa. No sé si necesito instalar algo para que brete. Creo no debería, ¿verdad? Me está abriendo la consola. Ah, sí, sí lo abre. Aquí está. Entonces, yo no tengo nada instalado de Python en esta maquinilla, entonces ella corre así con solo el punto .exe. Entonces, por ejemplo, Herzl, vamos a ver, vamos por aquí a la par esta cosa, para enseñarles un toquecillo ahí, ilustramos un poquito nada más. Entonces habría que armar. Aquí está, hay que armar ese diagramita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dónde están los tropozoides. Aquí está. Ese es el trip o el trapezoide, que es ese uno que está ahí, ¿verdad? Entonces, ese uno que está ahí, le damos doble clic, abre, abre esto. Entonces dice, ok, veamos el experimento como se hizo. El experimento como se hizo fue, vamos a revisar, estructura para estimar el PAM y obtener la respuesta de posición alrededor de un punto de equilibrio, es este. Ok, y según esto,
Ah, esa es la perturbación. El TRP1 sería la perturbación. TRP0 sería en este caso. Entonces, el valor final de la perturbación sería 0,1, ¿verdad? El tiempo inicial es cuando ya se haya estabilizado alrededor del punto de operación. Vimos que dura como 25 segundos, entonces esto habría que ponerlo como por 30 segundos. El tiempo de rampa sería cero para que levante de un solo. El tiempo en alto va a durar un montón. Ok, vamos a ver. Este es sobre el otro lado. Bueno, pero esto tiene poco sentido porque si yo lo hago para sin control, habría que montarlo sobre la señal ya subida, que sería básicamente este de acá. Hagamos una simplificación para hacérselos más sencillo. En lugar de hacer este, que es básicamente este que está acá, vamos a hacer este que está aquí. Mucho más simple, Herzl. ¿De acuerdo? Sí, Ok, entonces este sí es muy fácil, porque en realidad sería este mismo de acá, pero sin esto, sin esta parte. Entonces, esto con esto, nada más. O sea, no metemos perturbación, es decir, no hacemos esto que está aquí. Vean que lo que se hace ahí es, se tira el 1,7 y una vez que ya está en estado estable, se le mete una perturbacióncita aquí, como el punto 1. Eso no lo hagamos, hagámoslo simple, hagámoslo este mismo, pero recortadito. Por decirlo de alguna manera, se los voy a pasar al chat. Por decirlo de alguna manera, sería, no ocupamos ni siquiera el sumador. Ven que nada más ocupamos esto de acá, junto con, hacemos por acá, pegamos pantallazo y hacemos esto nada más sin el sumador. Está mal ese pantallazo. Hacerlo así. Pegamos por acá. Pegámoslo. Ya esto no lo ocupamos. Hacemos un nuevo paint. No se ocupa. Por acá. Entonces le borramos. Ella le borra la parte de arriba. El sumador ya no se ocupa. Entonces borramos eso. Sí, sí. Y probamos con esto. Probablemente haya que hacer un par de ajustecitos ahí, pero esto para que funcione hay que hacerlo así, si no me equivoco. Pegado. No me gusta. Sería así, para que no me joda ahí la vida con ese pedacillo que queda. Sí, volamos esto. Y solo habría que hacer eso, ¿sí? ¿De Pero acuerdo? ese es Vamos a el, ¿no ver. crea usted, profe, que uno tiene que configurarlo? Sí, O no, no, ahí me equivoqué porque les metí el control, es este. eso sí. Ujú. Ok, vamos de nuevo. Ponemos en Paint. Chao. Este. Ok, entonces, de nuevo, eliminamos el control, el sumador, porque ya no queremos la perturbación ahí. Vamos a hacer el experimento más simple de la vida. Se puede borrar en masa. Ok, y hacemos esto. O sea, Profe, creo que ahí con solo moverlo sirve, no es necesario copiarlo. ¿de verdad? Sí, Ok, vamos a ver. Gracias, qué bonito. Listo, algo así. ¿Les parece?
Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, entonces hagamos algo. Voy a pasarles esto. Eso es para simplificarles un toque la vida en términos de no hacer el control, que eso sí, sí es un poquillo más engorroso y se presta un poquillo más para errores. Entonces, vamos a hacer esto por acá. Se los voy a pasar. Fíjense a ver si les llega. Ya les llegó al chat de WhatsApp. Sí, profe. Ok, pura vida. Entonces quedamos con eso, gente. Sí, de hecho, creí que era más complicado de lo que parecía, pero no, no. Sí, Con sí, esa vara de Python todo bien. es bien, bien simple, sí. Ok. Y tampoco tenés que hacerlo funcionar en tu máquina, es configurarlo correctamente para que quede esto así. ¿Ves? Entonces nada más configuras el pulsillo, vamos a ver, nada más configuras este amigo para que sea. Ahora ya el valor final es 1.7. Vamos a empezarlo en un segundo. Tiempo inicial, pongámosle un segundo. Le ponemos rampa cero, tiempo en alto, todo eso, que serían de 1 a 40 serían 39. Y ya, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces con eso conectan el resto, se lo metemos a la parte que les puse en la imagen. Vamos a ver la imagencilla por acá. Ay, cómo me estorba el chunche de los... Ajá. Eso se lo metemos a un bloquecito de estímulo, eso es solo para ver la señal, un saturador, otro bloquecito que es entrada y al PWM, eso va de salida y se conecta a la planta. Y luego le metemos un bloquecito de entrada, que sería el decodificador de cuadratura. Ese lo codificamos, ese es importante que lo veamos un toque. De cuadratura debería llevar esta configuración de acá, chicos. ¿De acuerdo? Que es este bloquecito que está aquí. O en su defecto en es este bloquecito que está acá. ¿De acuerdo? El DAC no es tan importante, nada más le ponen 20 milisegundos. ¿Por qué 20 milisegundos y no 5? No, procede. Porque si no duraba mucho en estabilizarse, ¿no? No necesariamente. Ven que aquí está, tiempo de muestreo 20 milisegundos. ¿De qué dependía el tiempo de muestreo? Digamos que eso dependía de la cantidad de muestras que tenía que tener y, bueno, que había que hacer para poder ¿Ok? obtener, digamos, la respuesta completa que decía, ¿Ok? digamos. Tiene mucho que ver con el fenómeno de aliasing. ¿Ok? El fenómeno de aliasing es cuando no podemos reconstruir una señal correctamente porque el tiempo de muestreo es muy bajito. Aquí podemos usar 5 milisegundos, pero en realidad 20 milisegundos es más que suficiente. ¿Cómo sabemos eso? Véanlo acá. ¿Cuánto tarda él llegando a su estado estable en lazo abierto, perdón? Dura aprox 25, 30 segundos. ¿Cuántas muestras ocupábamos? Al menos 33. ¿Ok? Entonces, con 20 milisegundos obtenemos bastantes muestras ahí. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser más, pero no puede ser menos. ¿Ok? Menos muestras. Entonces, hay que ver que 5 milisegundos sí sirve. Son demasiadas muestras. Es suficiente con que tengamos al menos 33. 20 milisegundos de sobra nos da más de 33 muestras en 20 segundos. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, Hercel? Sí, profe. Pura vida. Sigamos. Entonces, ya me está dando hambre. Ahorita salimos al receso. Creo que ya cerramos por acá, ¿verdad? Es importante, chicos, que, bueno, en la estructura del RAID, internamente se configura como un filtro de segundo orden con un omega n de 20 Hz y un chi de 0.85 para disminuir el ruido de la derivada. Este filtro produce el segundo estado, la velocidad angular, ¿verdad? Que es la derivada de la salida, que es el primer estado del espacio de estados que ustedes van a representar. En otras palabras, va a quedar ángulo y velocidad angular, porque va a ser la segunda derivada de eso, ¿verdad? En espacio de estados.
Ya saben que tienen que descomponerlo en K y KI y que la estructura internamente es meter eso aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces las tareas son las que ya vimos, ¿verdad? Que es básicamente modelar, calcular los compensadores y comprobar en laboratorio. El paper se debe entregar a más tardar una semana después de realizar la revisión. Recuerden que para el paper del motor CD todavía tienen una semana. Ya ahorita les habilito el espacio. Y esto es importantísimo, chicos, esto que está acá. Sacamos unos minutitos para ver eso. Vean que la señal se comporta, independientemente si está subida sobre punto 3 o está subida sobre punto 6, se comporta de esta manera a lazo abierto. Este comportamiento me va a dar a mí una alternativa para calcular matemáticamente esa función y comprobar de otra manera, o más bien verificar de otra manera que la función que estimé con MATLAB es aproximada o es más exacta de lo que me dice MATLAB con el porcentaje de aproximación. Aquí están las ecuacioncitas. Veámoslas muy rápidamente. Eso está en el instructivo. Muy rápidamente. Por ejemplo, ¿qué es el y sub i? ¿Verdad? Aquí en esta función. El y sub i es básicamente la parte de lo que me logra determinar un pico y el otro, para hablarles un poquito en cristiano. Bueno, en español, perdón. Digamos, y sub i, podemos decir y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, etcétera. ¿Ok? De ahí para allá. Los picos que hay de oscilación, a eso nos referimos con y sub i, donde i empieza en 0, sigue con 1, 2, 3, 4, hasta n, los picos que hay. Este que está aquí, nosotros le llamamos delta. El delta es el logaritmo natural de un pico entre el que sigue la iteración en la que estamos. Si es la primera iteración, sería dividido entre 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo llamo pico 0 a este de acá, entonces es el logaritmo natural del valor de y sub 0, que en este caso sería, no sé, 0.70 y pico, dividido entre punto 60 y pico. Logaritmo natural de esa cosa nos da delta. ¿Ok? ¿Por qué delta? Porque delta lo voy a ocupar para calcular el chi. ¿Ok? Con delta sobre raíz de 2pi al cuadrado más delta al cuadrado, voy a calcular el factor de amortiguamiento chi, la z francesa esa. ¿Ok? Y el periodo que voy a utilizar para calcular la frecuencia de oscilación, lo voy a calcular entre un pico y el otro. Entonces, el periodo lo voy a calcular como la resta de uno de los sub i, es decir, este pico menos este pico determina mi tiempo, mi periodo. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, Ok. profe, todo bien. Ok, Sí, vamos bien. Entonces, vean que, ¿para qué quiero yo ese delta? Para determinar mi W, que es exactamente la frecuencia que tengo entre un pico y el otro. ¿Ok? W se calcula como, bueno, recordemos aquella formulilla 2pi por f, ¿verdad? Y entonces el recíproco de la frecuencia es el periodo, etcétera. Entonces ahí calculamos W. W me va a permitir a mí calcular omega sub n, que es la frecuencia natural. Como ya yo calculé el chi con el delta, que básicamente el delta es el valor natural de este valor entre este valor, dividido entre 1, porque lo voy a hacer en la primera iteración, ¿verdad? Y eso es el delta. Entonces ese delta que me permitió calcular el chi, para luego meter el chi aquí y operarlo de esta manera para saber cuál es el omega sub n. Eso es a puro el archivo de Excel, ¿verdad? Ustedes sacaron el archivo de Excel, lo grafican tal y como yo lo hice acá, ¿verdad? Digo, ok, ¿cuánto vale este pico? ¿Cuánto vale este otro pico? ¿Ok? Logaritmo natural de esa división me va a dar delta. Eso operado con la ecuacioncita del chi, saco el chi. Y eso operado con el omega sub n, que es básicamente agarrar el periodo y ver la diferencia entre un pico y el otro. Entonces, me va a dar omega. Y con omega y chi, calculo omega sub n. Y con omega sub n, ya tengo una parte de la estructura de la función de transferencia para representar la planta que ando buscando. ¿Qué me está haciendo falta? Vean que ya tengo 2 chi, omega sub n, omega sub n, omega sub n. Me falta k. K es la más fácil, chicos. Es
el límite de y de t cuando tiende a infinito, que ya lo conversamos, y de t es esta cosa, cuando tiende a infinito es este valor, aproximadamente 0.372 dividido entre A. ¿Y A qué es? A es la amplitud del escalón. Es decir, bueno, aquí no se ve, digamos, el escalón que yo le metí a este, veamos la que está archivito, aquí sí se ve. Entonces sería, vean que aquí yo no es 0.3 en este ejemplo. En este ejemplo es punto 574. Si sacamos la calculadorcilla, entonces aquí, para sacar K, sería 0. 0. ¿Qué? 574 le había dado. 574. ¿Ok? Ahora, no se saca así en realidad, 0.74. En realidad no se saca así, hagámoslo bien. En realidad, vean que yo tengo que ver cuál es el promedio de esos valores aquí después de 35, ¿verdad? Y para 35, estamos hablando de la casilla. Si aceleramos. ¿Eh? Señor, Nada más una pregunta, a ver si lo entendí. En la ecuación que tenía sobre el logaritmo, ¿siempre es y sub 0 sobre y sub i o es y sub i sobre y sub i más 1? veámoslo. ¿Ya? Esta. Ajá, es porque, bueno, no sé si fue que lo entendí mal, pero usted como que mencionó que era una amplitud más la amplitud que le seguía. Por eso fue que me creó la confusión No. si era y sub i sobre y sub i más 1. Ok, mis disculpas si lo dije mal, José, pero en realidad es la amplitud de un pico dividido entre la amplitud del otro pico. Ok, ok, ¿Ok? listo. Ok. Bueno, volviendo a lo que estábamos, después de 35, más o menos, ¿verdad? Es esto. Entonces sería la casilla o la fila 1772. Entonces, una forma burda de hacerlo. Claramente esto es una relación matemática, ¿verdad? Average o promedio, que está en español. Ahí, ¿en qué está esta cosa? Average. Average, ajá. Average sería la columna B en su posición 1772 y hasta B en su posición, pongámosle 3000, aunque yo creo que estoy mal, ¿verdad? Y le puse 300 para empezar, está malísimo. Dios mío, bueno. B 3000. Ok, creo que en realidad, bueno, sí, porque lo promedia con ceros y omite los ceros, entonces está bien. Es punto 50 bueno, punto 575. Entonces, punto 575, 0.575 dividido entre 1.7 me da K. K es 0.338. Entonces, ojo que esto es brincándose algunas reglas matemáticas, ¿verdad? Entonces aquí, esta K me da 0.338, ¿verdad? Y eso multiplicado por el omega sub n al cuadrado me da la ganancia o la K de la función de transferencia. ¿Estamos, chicos? Ok. Pregunta. Tyler, sí. ¿Alguien levantó la mano? Johan. Profe, entonces en teoría eso no importa con cuál pico agarre yo, que eso siempre es lo mismo si la frecuencia no cambia. Ok, sí, pero yo lo hago normal, porque para mí la frecuencia aquí ya se altera. Ujú. Ok. Y normalmente nosotros lo hacemos con lo primero, ¿verdad? Con los primeros piquillos, porque es cierto que la frecuencia no se altera mucho, pero se altera. Entonces, es preferible que lo hagas con los picos más altos. Ok, perfecto, ¿Ok? profe. Ujú. Pues sobre todo si la estimación la hacemos con esta primera parte, ¿verdad? Entonces, para que se parezca más o estimar, o hacer una mejor estimación, lo hacemos con estos primeros piquillos. Bueno, Perfecto, gracias, profe. ok, claro, con gusto. Creo que estamos, chicos, ya hace hambre. ¿Les parece si nos damos son las 9:43? Nos damos
25 minutos. ¿Están de acuerdo? Está bien, profe. Ok, volvemos para comernos alguito y volvemos para hacer ya la parte de MATLAB, la presentación de presentaciones y por lo menos una pasada por agua de Octave. Listo, chicos, nos vemos en un ratito.